Perfecto, pues si os parece vamos arrancando, que tenemos muchas cosas que contaros en este rato. Como os digo, el webinar va a quedar grabado, así que, bueno, si cualquiera se incorpora más tarde va a poder verlo después y vosotros mismos. Vamos a contar muchas cosas hoy, así que si queréis refrescarlas después, pasado una semana o un mes, vais a poder hacerlo sin problema. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Realmente durante esta hora lo que vamos a hacer es iluminar un poco este camino de la migración de todas estas instancias de Jira Server a Cloud. No os vamos a explicar exactamente qué consiste un proceso de migración, ¿vale? Precisamente vamos a hablar de todas aquellas o bien dificultades o bien problemillas que nos podemos encontrar por el camino y sobre todo cómo solucionarlas, cuál es un poco la perspectiva y el punto de vista que tenemos desde Tecnofor y bueno, cómo os podemos echar una mano para que todo esto fluya de la mejor forma posible. Como vamos a compartir toda esta próxima hora juntos, nos presentamos para que sepáis quiénes somos y quién vais a escuchar durante este rato. Esto está fatal, pero voy a empezar por mí misma, solo para que luego el orden nos coincida bien. Yo soy María Ferreño, soy Atlassian Architect en Tecnofor y lo que voy a hacer es compartir con vosotros los 8 tips que para nosotros son los más recomendables o lo que hay que tener en cuenta cuando hacéis una migración a cloud. No vamos a hablar de nada básico que ya os encontréis en la documentación de Atlassian, esa parte está genial. Lo que vamos a complementar es con otras cosas que a priori no se dicen o no sabemos porque las descubres cuando vas haciendo migraciones, ¿vale? Forma parte también del equipo de Tecnofor Jaime Coll, director de estrategia, que nos explicará sobre todo cómo sacarle partido al process mining para optimizar todos los procesos, también los incluidos en Jira. Muchas gracias, Jaime, por estar. Gracias, María. Cualquier cosa. Y por último tenemos con nosotros también a Alberto Colauti, Enterprise Account Director de Atlassian, que nos hablará de personas, procesos, tecnología y cómo todo esto se combina y se ve afectado en un proceso como el que vamos a estar hablando hoy, un proceso de migración a Jira Cloud. No se trata solo de proyectos de migración en sí, no son solo proyectos tecnológicos, sino proyectos que abordan muchísimo más. Mejor que nos lo cuente Alberto directamente. Cuando quieras, puedes empezar. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, María, y buenas tardes a todos, y gracias a Tecnofor para invitarnos a hablar de nuestra visión por el cloud y el camino que tenemos. Primero de empezar, claramente yo no soy español, esto es uno de los primeros webinars en que hablo en español, espero que todo el mundo me va a entender. Pero si falta algo, claramente tenemos las preguntas en la chat luego de las presentaciones. Entonces, sí, mi rol en Atlassian es Enterprise Advocate, que es un diferente término para determinar un account manager. Entonces, mi rol es de hablar y soportar juntamente con Tecnofor todos los nuestros clientes en el área y territorio de Sud Europa, como Italia, España, Portugal y todo esto, con iniciativas estratégicas de digital transformation conectadas con Atlassian y migraciones cloud. Voy sin duda a compartir mi pantalla. Espero que se vea. Ok, perfecto. Venga, entonces, a este punto creo que has estado escuchando por izquierda y derecha sobre todos los anuncios de end of life de servers y los impactos conectados sobre esto. Por lo tanto, no quiero molestaros con algo que podéis tomar en vuestros correos electrónicos de nuestro departamento de marketing y todo esto, ma me gustaría, como se dice, hablar de una visión más amplia que como Atlassian tenemos, con también la nuestra transformación de una empresa de on-premise hasta una empresa cloud first y enfocada más sobre proyectos más amplios de digital transformation. Y claramente por hacer esto tenemos 3 puntos centrales: las personas, los procesos y la tecnología. Nosotros somos un proveedor, pero entendemos que la tecnología solamente no puede cambiar nada, sobre todo si estamos tocando temas culturales, digamos. Primero, creo que todos aquí conocen Atlassian, pero me gustaría enfocarme sobre 3 puntos. Ahora Atlassian no es una startup o una scale-up,
es de una dimensión global. Ahorita tenemos, creo, alrededor de 9.000 o 10.000 empleados. La cosa interesante aquí es que la mayor parte de nuestros equipos son de R&D, engineering, soporte y arquitectura. Somos una empresa de producto, no de vendas. Y como clientes tenéis suerte porque no tenemos muchos roles como el mío que van a molestaros. Roles como el mío de vendas somos más de advisory que de ventas pura. Somos, creo, 500 contra el total de los empleados en todo el mundo. Segundo, tenemos más de 500 solution partners como Tecnofor, que es uno de los partners más importantes en el territorio español. Esto es un ecosistema súper estratégico para nosotros y especialmente los clientes. Los partners para Atlassian son la nuestra extensión natural y complementar, con conocimiento claramente del territorio y las geografías que nosotros no podemos siempre tener como proveedor. Y por último, tenemos el marketplace con más de 5.000 apps y todas las nuevas apps y los nuevos desarrollos claramente van a ser en cloud, data center también, más cloud. Esta es la otra pierna de nuestro ecosistema y podéis buscar una app para quizás cada caso de uso. Y las apps para nosotros sobrecargan las capacidades de nuestra plataforma core. Esto no voy a hablar mucho de esto, pero solamente para ¿cómo se dice? Hablar de una visión claramente de clientes que tenemos en España. Algunos que tienen nombres importantes son Santander, Grupo Antolín, con quien hablamos con Tecnofor también, Glovo y Telefónica. Estos clientes claramente son clientes diferentes para servidor y cloud, pero para decir que tenemos una presencia importante también en la península ibérica. Empiezo mi charla con un asunto que todos los negocios quieren que sea una software company ahora. Claramente estamos viendo esto trend en todas las industrias. Ahora el digital se está comiendo todo el resto, ¿no? Claramente en la manufactura, en los servicios, todo algo. Pero también este asunto se conecta con un otro que es de Philip Kotler, que es uno de los dioses del marketing en estrategia, que todos los negocios, todas las empresas tienen que ser un negocio de servicios, una empresa de servicios para soportar y ayudar propios clientes. Esto se encaja en un tren más mayor que estamos viendo de diferentes empresas. Por ejemplo, esto es un tren conectado con la servitización, como se llama, de las empresas. De empresas de producto que se puede tocar a empresas de servicios que van a añadir valor sobre este producto. Un ejemplo podría ser Cabify en España. Por ejemplo, estos no van, el valor no es tener una flota de taxi, mas es tener una aplicación más dura y más potente para conectar los clientes en manera fácil con los propios servicios de mudanza de personas y taxi. Y también vemos otros ejemplos. Rolls-Royce, por ejemplo, no todo el mundo sabe que el negocio central de Rolls-Royce son los motores de los aviones. Ahora Rolls-Royce no va a vender los motores, ma va a vender los servicios conectados con estos, como un modelo de leasing. Un otro ejemplo que creo que es más cercano también, esto lo tomé, lo pensé cuando fui a hablar la primera vez de estos conceptos en Madrid. Esto fue en la mi habitación. El Eurostar Madrid Hotel introdució una app de servicios digitales para los clientes. Más servitización digital significa más puntos de cambios y de potenciales falta. Pensamos al mantenimiento, upgrade y infraestructura necesaria para desarrollar una app como esta. Todos los cambios en frente, como UX, nuevas funcionalidades, para, por ejemplo, ordenar la comida en tu habitación y pagar entre la app, portan múltiples cambios en el back office, juntamente con diferentes peticiones de parte de los clientes o equipos internos que son conectados a esta app. Y todo esto tiene que tener una infraestructura, una solución, una plataforma que va a soportar.
pero hoy estamos hablando más centralmente de migraciones al cloud. Claramente una migración al cloud es, como se dice, un corporate imperative en inglés para todas las empresas, pero es más fácil decirlo que hacerlo, como digamos. Las organizaciones, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? A la izquierda es como la mi habitación cuando fui un estudiante a la universidad y a la derecha es una habitación más limpia y ordenada. Las organizaciones que llevan años en un mercado, como por ejemplo creo las vuestras de las personas que están aquí hoy, que pasan por diferentes fases de evolución y disrupción también, presentan problemas de dependencia del camino, la path dependency, la tecnología heredada, los procesos y las formas de trabajar que además están arraigados en la cultura la mayoría de las veces. Cuando hablamos de iniciativas de transformación digital o la migración a la nube en este caso, como hemos visto en los últimos 20 o 25 años, es como mudarse de una casa después de haber estado allá en los mismos sitios durante años y décadas. No puedes simplemente coger todas esas cajas que acumulaste en tu garaje, llenas de los viejos juguetes de tu hijo, por ejemplo, cuando eras más pequeños y trasladarla a tu nuevo lugar. Quieres ordenar y empezar de cero un lugar nuevo y limpio que tienes que hacer tuyo y mejorarlo. Lo mismo ocurre cuando te embarcas en proyectos en la nube para toda la empresa. Por eso tenemos que pensamos nosotros, un modelo más holístico y más sistémico. Esto es claramente conectado con un enfoque de Amazon Web Services, pero creo que es súper alineado con el tema de que hablamos hoy. Esto es un modelo que te dice, es importante tener una visión sistémica y iniciar una transformación digital desde diferentes puntos de entradas. No puedes solamente considerar el business o HR o la tecnología o un específico proceso. Tienes que entrar y crear un proyecto de diferentes partes. En función claramente del nivel de madurez y las prioridades de tu empresa. Por ejemplo, algunas empresas van a mejorar la parte environmental, algunas para reducir el riesgo, como por ejemplo los bancos en un periodo de inflación como esto, y todos estos ejemplos. Se parte con una visión, ¿no? De Envision, que es como demostrar cómo la nube va a acelerar los resultados empresariales. En esta fase se impulsa con un taller interactivo dirigido, por ejemplo, para facilitadores. Normalmente, aquel que vemos y que si no tenemos un executive sponsor que puede trasladar una visión con nosotros y con partner como Tecnofor, la transformación será muy complicada. La parte de alineamiento, align, ¿no? Y crear y poner una producción, identificar las carencias y los gaps de capacidades entre, por ejemplo, un ambiente on-premise con un estado futuro, un contexto futuro que va a ser impulsado de una transformación cloud. Y aquí también tenemos que tener facilitadores que están más operativos y más técnicos. Luego tenemos la fase de lanzo, claramente, del launch, que es crear y poner en producción diferentes iniciativas pilota. Aquí el tema central que tenemos que enfocarnos sobre es victorias rápidas para crear historias de éxito que naturalmente se van a expandir entre los diferentes equipos y las personas de la empresa. Si vais, por ejemplo, a migrar el JSM para el equipo, por ejemplo, de infraestructura, tenía un cliente que cuando se van a, ¿cómo se dice? Empiezan a hacer las peticiones en el portal por la infraestructura y hardware y todo, van a preguntar a nosotros de implementar JSM también por la parte legal de la misma empresa. Entonces, todas estas pequeñas victorias van a crear una transformación sistémica de word of mouth, digamos, entre los empleados. Y por fin, la parte de escalar, de scale part, que es ampliar la iniciativa pilota y escalarlas a un nivel más ejecutivo. Y aquí claramente se empieza otra vez el círculo. Entonces tiene que ser una iniciativa continua cuando hablamos de migraciones. Y
esto es un poquito como la nuestra plataforma y los conceptos que están entre la nuestra plataforma se alinean con este modelos. Claramente hoy hablamos por la mayor parte de ITSM y de Jira Service Management, pero solamente para hablar de un concepto que la nuestra plataforma sí es una plataforma SaaS y sí es basada sobre pilastros técnicos, como la parte de analíticas, un modelo de datos común, de data lake y todo, pero está basada sobre prácticas. Entonces, sobre los pilastros como Agile, ITSM, Work Management por la parte de negocio. Las prácticas y la experiencia del usuario viene como primera de la parte infraestructural y también, que esta es implícita. Y esto, aquí quiero hablar claramente un poquito de la visión que Atlassian tiene y dónde se encaja también Jira Service Management en la nuestra visión. Claramente sabemos que todo aquel que puede ser hecho en una empresa, tienes estas tres diferentes fases que van a ser un círculo. La parte de discovery, de ideación, de delivery y de operaciones. La primera parte es claramente, y nosotros podemos soportar todo esto también con herramientas de diferentes proveedores. Tenemos una idea abierta del método, de la metodología de trabajo. Primera, claramente, con el ejemplo de la aplicación, por ejemplo, del Eurostar de Madrid. Aquí la parte de ideación, ¿no? Entonces, product manager, market feedback y todo, van a, por ejemplo, para añadir una nueva funcionalidad o algo que el mercado está preguntando, tenemos que hacer brainstorming, analizar los feedback de los clientes e intentar de priorizar las diferentes funcionalidades de esta nueva parte del producto. Y aquí tenemos, por ejemplo, Product Discovery entre la suite de Jira para hacer esto. También esto tenemos que desarrollar la nueva funcionalidad. Entonces aquí entramos en toda la parte de Scrum y desarrollo ágil con la parte de test, la parte de desarrollo efectivo, la parte de analizar la seguridad, la parte de analizar los bugs que tenemos y todo esto. Y aquí claramente esto se conecta con Jira Software, Bitbucket, todo integrado. Pero para mantener, cuando desarrollamos, por ejemplo, esta nueva funcionalidad en la app de Eurostar Madrid, tenemos también que, ¿cómo se dice?, alinear una infraestructura para soportar, por ejemplo, nuevas funcionalidades con nuevo computing power, no lo sé, nuevos servicios de infraestructura para hacer el delivery de esta funcionalidad y todo esto. Y aquí tenemos la parte donde Jira Service Management es central. Por ejemplo, estamos introduciendo esta nueva funcionalidad en la app. ¿Cómo gestionamos los cambios? Porque esta funcionalidad va a cambiar la parte de infraestructura, la parte de user experience, la parte de soporte, por ejemplo, si tenemos que tener diferentes agentes para soportar a los clientes sobre esta. Y todo esto es la parte que JSM gestiona, con toda la parte de petición, gestión del cambio, on-call alerting, gestión de las incidencias y todo esto. Y esto se encaja también en todo este ciclo. Entonces, no tenemos, como se dice, tenemos un único flujo de trabajo e informaciones que va de la ideación de un producto sin al mantenimiento, al soporte, al mejoramiento de este producto o funcionalidad o algo así. ¿Cómo llamamos esto? Esto la llamamos como la rueda de queso. Las unidades de trabajo y los departamentos de que hemos hablado aquí, de vuestra empresa, pueden ampliarse con la plataforma Atlassian, en este caso, desde equipos técnicos, que van a ser, por ejemplo, el soporte técnico, el de desarrollo y todo, a equipos que están menos técnicos, como por ejemplo la parte de Product Management, la parte de Product Strategy y todo esto. De esta forma, conectamos diferentes formas de trabajar con el mismo tejido digital. Creamos autonomía con los diferentes equipos, pero también responsabilidad y rendición de cuentas con una plataforma única y conectada.
una otra vez con el ejemplo de la Hotel App, con una visión de plataforma y trabajos abierto, por ejemplo, el equipo de Service Management puede trabajar alineándose con las prácticas ITIL que van a ser conectadas con la plataforma Atlassian. Mientras tanto, por ejemplo, el equipo de infraestructura que tiene que seguir proyectos de expansión para escalar el utilizo de la app, van a seguir con una metodología waterfall. Entonces, diferentes enfoques de trabajo tienen estos equipos, pero se encuentran y ganan visibilidad y conexión entre Atlassian Cloud. Y esto es solamente un pequeño punto de una visión más amplia que tenemos, que ahora llamamos Open Toolchain. Sabemos que el futuro no es monocloud, es multicloud, como se dice. Okay. Entonces, no tenemos una visión enfocada solamente que Atlassian tiene que ser aunque, ma tenemos que ser una parte complementar del vuestro technology stack. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Con una base de datos conectadas con todas vuestras herramientas, Jira Software, Bitbucket, Jira Service Management, las herramientas de terceras partes, Microsoft, ServiceNow y algo así. Y todo esto, con esta base conectada de datos, podemos escalar la visibilidad a nivel de equipo, de contributor individual y además también a una fase más estratégica, que es la parte operacional y de outcomes, de los imperativos estratégicos de una empresa, con la parte, por ejemplo, de Jira Line. Entonces, tenemos que entender Atlassian Cloud como se sitúa dentro de un ecosistema claramente más amplio que vosotros tenéis, pero se comporta como un master data de la gestión del trabajo. Es un database de datos y flujos de trabajo entre la vuestra empresa. Esto la llamamos la Atlassian Graph, el grafo de Atlassian. Pero claramente yo represento, soy de Atlassian y siempre tenemos que considerar el feedback del mercado. Esto ahora puedo nominar la empresa y la persona porque tenemos un Customer Reference Agreement. Y, por ejemplo, uno de los clientes directos que tengo es Glovo. Claramente creo que lo conocéis todos. Es uno de los unicorns españoles. Ahora tienen alrededor de 8.000 y 9.000 empleados. Y esto fue aquel que Thomas, el Global Head of IT, me ha dicho en una de nuestras charlas, que JSM fue desarrollado y se transformó en una suite de Enterprise Service Management. Todos los departamentos de Global de la empresa van a estandarizar y trabajar los flujos de servicio y de soporte entre Atlassian. Todos estos departamentos tienen por lo menos 2 portales. Me ha dicho un ejemplo que también se faltan una Coca-Cola en el distribuidor del piso número 3, van a abrir un ticket en Atlassian, entonces todo vive allá. Como podéis ver, gestionan un flujo de etiquetes importante, de 30.000 hasta 50.000. Las automatizaciones que son low code, no code en el cloud, que es una de las partes más importantes para ellos, permiten de ahorrar 2 personas por año. Pero ojo que estas personas no están afuera de la empresa ahora, solamente están trabajando en proyectos más importantes que solamente lanzar scripts o customizar automatizaciones. Y una otra cosa importante es que han reducido el onboarding time de nuevos empleados de 2 meses a 1. Esto es increíble si hablamos de ahorros de tiempo y claramente de dinero. Esto fue posible gracias a la integración de JSM con Confluence para gestionar la base de conciencia. Entonces, en final, ¿cuáles son las ventajas también de considerar una migración a JSM Cloud? La parte de automation, que es integrada directamente con la plataforma. Así vuestros developers pueden lanzar scripts por las vuestras aplicaciones, no la nuestra, y nosotros podemos manejarlo con una no-code platform. Las integraciones abiertas, como he dicho, en esto Open Toolchain, y en final la configurabilidad alta. Esto no es
movemos el enfoque de customizaciones a configuraciones, que es un cambio de mentalidad también. ¿Y cómo lo hacemos esto? Claramente lo hacemos con la ayuda de partners como Tecnofor, que están especializados en todo esto y no solamente en desarrollar tecnología, sino en el cambio de los procesos, de la mentalidad y el coaching de vuestras personas para hacer estos cambios. Y con esto, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Alberto. No se ha notado en absoluto que no hablas bien castellano. Qué gusto. Ojalá el resto hablásemos la mitad de italiano, por lo menos. Así que muchas Gracias. gracias. Lo dicho, cualquier duda o consulta que tengáis, sobre todo lo que nos estuvo contando Alberto, y si todavía no estáis convencidos o tenéis alguna duda de por qué migrar a Jira Cloud, aprovechad y dejarlas por el chat, porque ahora al finalizar la sesión responderemos todas las dudas. ¿Vale? Así que lo dicho. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Vamos a ver ahora pues, cómo nos llevamos todo esto a ese proceso de migración de Jira Cloud. Cuáles son, bueno, un poco los trucos, los consejos o algo más de información que os vais a llevar de la sesión de hoy, basada en nuestra experiencia, en las migraciones que ya hemos hecho, en el tipo de instancias que hemos conocido, que han sido de todo tipo, más grandes, más pequeñas, con más productos, menos productos. Sí, hacemos un cúmulo de todo lo que nos hemos encontrado, pues lógicamente hemos tropezado en varias piezas a lo largo del camino. Lo bonito es que las conozcáis de antemano y si cometéis algún tropiezo, al menos que no sean los mismos que nosotros ya cometimos y sobre todo pues que tengáis claro, bueno, qué supone realmente todo este proceso y qué cosas tenéis que tener en cuenta pues desde el principio. Vale, empezando por el principio, yo os voy a contar hoy 8 tips un pelín rápido para que nos dé tiempo a verlo todo. 8 grandes consejos o grandes bloques que tenéis que tener en cuenta de cara a realizar vuestras migraciones y que seguramente podéis extrapolar al proceso que estéis viviendo. Tanto si ya habéis realizado una migración y es probable que os sintáis reflejados, como si todavía os estáis planteando si merece la pena o no hacer esa migración y qué cosas hay que tener en cuenta, como si ya habéis hecho alguna, no ha salido bien, hay que repetirla. Cada uno es muy probable que estéis en circunstancias diferentes. Vamos a ver si conseguimos resolver al menos una duda de cada uno. Voy a empezar por el principio de todo. Realmente la migración no la hacemos solos, ya lo comentaba Alberto, esto es un trabajo en equipo entre Atlassian, entre el partner, entre el cliente, entre el equipo de administración de Jira, entre las personas implicadas. Sí o sí hay que trabajar en equipo para que este proceso salga bien. Uno de los mejores aliados que tenemos durante todo este proceso es el asistente de migración de Atlassian, que básicamente nos va a guiar durante todo el proceso y, lógicamente, nos va a ir dando pues, todas las pistas y todos los pasos que vamos a tener que ir dando. ¿Qué pasa con esto? Que, como todo, tiene letra pequeña y no todo se migra tal y como nos gustaría, ¿no? En un mundo ideal, pues yo me duermo un día en server y me le despierto al día siguiente en cloud. Esto no funciona exactamente así. Digamos que los escenarios hay que mirarlos con bastante cariño, hay que fijarse bien en todos los detalles y sobre todo pues hay que seguir toda esta letra pequeña con atención, con plena atención, para no saltarnos ningún paso y asegurarnos que todo el proceso de migración funcione correctamente. Dentro de los 8 consejos que os voy a dar, algunos están relacionados con la previa a la migración, con durante y con el post. Como os comentaba antes, todo esto es un proceso y hay que vivirlo así. Es un bonito reto, es una bonita aventura, pero nadie puede tomársela como algo que va a suceder de un día para otro, ¿vale? Hay que asumir desde el momento inicial que esto va a suceder en varias etapas, en varias fases y a lo largo de un periodo de tiempo. Puede ser más corto o más largo, dependiendo de lo que tengamos en nuestra instancia, pero desde luego como un proceso. Dentro de este proceso tenemos que hacer una doble verificación de los datos a migrar. Por un lado, verificamos en el momento en el que se crea la migración con este asistente y decimos, ok, todo esto es lo que queremos migrar, verificamos, pero luego verificamos también en el momento en el que ejecutamos esa migración. Esto está genial porque Atlassian lo que hace es asegurarse de que todo se hace correctamente, de que no se nos escapa nada y que migramos todo lo que realmente queríamos migrar. ¿Cuál es el problema aquí? Que si nosotros esperábamos realizar todos los pasos seguidos el día de la migración, esto no va a suceder. Vamos a tener que verificar en momentos diferentes tanto la migración en sí como el día que ejecutemos la migración.
Empiezo por esto a propósito. Cuidado con los tiempos y cuidado un poco con el proceso que queramos seguir. Lo ideal es que no perdamos tiempo en cosas que podemos ir haciendo secuencialmente y meses antes del día de la migración, ¿no? Cuantos más cortos sean los pasos que damos, pues mejor llegaremos final al camino, ¿vale? No necesitamos dar saltos muy largos porque si no lo que va a pasar es que se nos complique un poquito más. Nuestro consejo, no esperes hasta el día que realices la migración para hacer esta doble verificación, ¿vale? Realiza primero una antes y podrás dejar para el día acordado esa migración final. Cuanto más tiempo ahorres, más tiempo que vas a tener el día de la migración para otros ajustes que sí o sí vas a tener que hacer ese día. Esto puede parecer algo muy sencillo, pero nos hemos encontrado muchos escenarios donde no se ha tenido en cuenta o el cliente no sabía exactamente que esto había que hacerlo y de repente el día que pensábamos que iba a ser el de la migración ha sido 3 días más tarde, ¿vale? Entonces, bueno, como gestionar las expectativas de todos los usuarios y de todas las personas implicadas no siempre es fácil, mejor si podemos tenerlo planificado de antemano. Segundo gran consejo, gestión de usuarios. Gran melón que abrimos aquí. Efectivamente, durante todo el proceso de migración se migran todos los usuarios. Todo lo que ya existía en nuestra instancia de on-premise va a aparecer de golpe en nuestra instancia de cloud. Esto es maravilloso. ¿Cuál es el único problema que puede pasar aquí? Durante la migración migramos todo, bloque completo, todos los proyectos que tenemos, toda nuestra configuración y todos nuestros usuarios. A veces, la información de usuarios o de tickets viajan a velocidades diferentes. ¿Qué puede pasar? Una pieza con la que nos tropezamos, que los tickets viajen más rápido que los usuarios y cuando el ticket haya llegado a cloud, todavía no ha encontrado el usuario al que se lo tiene que asignar. Ups. Esto puede ser un problema. Por eso nuestra recomendación es que hagamos primero una migración solo de los usuarios, que aseguremos que en nuestro entorno de cloud ya está todo el mundo con los accesos que debería y a partir de ahí realicemos la migración de todos los tickets y proyectos. De ahí que nos evitamos cualquier tipo de error que se pueda producir porque no existan los datos entre un sitio y otro o porque exista discrepancias entre un sitio y otro. Atlassian nos da muchas facilidades para esto. La primera es tener un periodo gratuito mientras tenemos todavía nuestra licencia de on-premise para poder hacer la migración. Así que tenemos margen para poder hacer todas las pruebas necesarias. No esperéis justo hasta los 10 días antes que se os caduque para hacerlo todo seguido, pero si se puede hacer con tiempo, esto nos facilitará bastante, como os digo, que toda la información esté en el sitio correcto. Sin salir de este tema de usuarios, otro consejo importante. Si estáis ya pensando o si estáis ya convencidos del ecosistema de Atlassian Cloud, Atlassian Access va a ser uno de vuestros mejores amigos y es importante que os llevéis bien. Vais a necesitar Atlassian Access para que todos esos usuarios que en vuestro entorno de server, on-premise, ya hacían un inicio de sesión vinculado con el directorio activo, con ese single sign-on, con esa facilidad que ya teníamos en server, en cloud también lo podemos hacer, pero sí o sí vamos a pasar por Atlassian Access. Para esto es súper importante, os lo decíamos ya al principio, que el trabajo se realiza en equipo. Ya no solo los administradores de Jira o ya no solo las personas implicadas, sino los administradores de todo vuestro directorio activo, todos los que estén haciendo esta gestión a nivel usuarios de toda la compañía. Hay que trabajar en equipo. Esto es un proceso que se hace a la par. Es imposible que unos u otros hagan la guerra por su lado, porque necesitamos cruzar información de ambos y ver exactamente, bueno, qué nos queremos llevar del directorio activo o no, qué tipo de usuarios queremos vincular, qué rol queremos que tengan sus usuarios en cloud. Todo este proceso necesitamos hacerlo en equipo. Si vamos por libre, no va a funcionar, no va a salir bien. Atlassian Access, mejor amigo, pero administrador de vuestro directorio activo también tiene que ser vuestro mejor amigo, ¿vale? O trabajáis en conjunto todos o esta parte se complica bastante. Y realmente luego lo que es Atlassian Access es súper sencillo, ¿vale? Sería un paso final. Decidimos qué directorio queremos conectar, vinculamos los usuarios y por arte de magia vamos a tener todos nuestros usuarios en Jira vinculados con nuestro directorio activo. Cualquier cambio que hagamos va a ser transparente en ambos lados. Así que la buena noticia es esto, una vez lo consigamos. La mala noticia es que, eso, si vamos por libre y no trabajamos realmente en equipo, es bastante fácil que el proceso sea bastante frustrante y se demore más de lo previsto. Otra cosa bastante interesante, las funcionalidades en Jira Cloud y en Jira Server no son exactamente las mismas. Lógicamente, bueno, son ecosistemas diferentes, así que por supuesto hay cosas que funcionan de forma diferente. Uno de ellos son los campos personalizados. Hay algunas instancias de Jira on-premise que están muy acostumbradas a tener una estructura bastante compleja de campos personalizados, ya sea porque utilizan campos calculados, ya sea porque, bueno,
tienen una serie de código por detrás para aquello que necesitan hacer con estos campos, que en cloud no es una estructura exactamente igual. Se puede replicar, ¿vale? De formas diferentes y se pueden hacer configuraciones similares para mantener todas esas funcionalidades. Pero en el proceso de migración hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Cada proyecto tiene una serie de campos que son propios de ese proyecto, como pueden ser las versiones, como pueden ser los componentes, como pueden ser los sprints. Es muy importante que cuando nos planteemos una migración con proyectos muy, muy grandes o muy complejos, con muchísima información, va a ser fundamental que dividamos muy bien y entendamos muy bien qué hay en cada proyecto, ¿no? Y cómo nos vamos a mover dentro de cada uno de esos proyectos. Los campos customizados forman parte de los esquemas de campos. Si ya estáis acostumbrados a la administración de Jira, estaréis muy acostumbrados a los esquemas, ese hilo conductor que le va a explicar a Jira qué sucede antes y después y cómo se relaciona un campo con un proyecto, una ISU con un flujo de trabajo, por ejemplo. El tema de los campos personalizados es que, bueno, todos pertenecen a ese esquema de campos, ¿no? Donde los tenemos ubicados y donde tienen su contexto en particular para trabajar con las ISUs que queremos. ¿Qué nos ha pasado? Algo que no sabíamos ni que se podía hacer, pero que descubrimos ese error en conjunto con Atlassian, ¿no? Trabajando en un proceso de migración. Si realizáis una migración y queréis dar marcha atrás por algún motivo, es probable que se hayan borrado todos los contextos de los campos. Esto quiere decir que los campos están en la instancia, pero de repente no tienen ningún contexto. Así que se va a generar un agujero negro del que es bastante complicado salir, porque por un lado Jira no reconoce ese campo porque no forma parte de ningún contexto, de ningún esquema, pero por otro lado tampoco lo podemos quitar porque no tenemos el esquema del que quitarlo. Bueno, un agujero negro con el que mejor no tropezarse, ¿no? Porque es un poco lío. Nuestra recomendación es que si tenéis que borrar o tenéis que aseguraros de rehacer una migración, por así decirlo, ¿no? De si algo ha salido mal, cuidado con los contextos de los campos. Si podéis hacer un contexto global para todos los campos, muchísimo mejor. En el entorno de cloud ya ajustaréis luego a contextos específicos para los proyectos. Pero si podéis contar con este contexto global, nos aseguraremos de que no se borren zonas parciales, de que no hayamos eliminado algo en particular y que luego sea realmente complicado llevárnoslo o salir de ese pozo del que entremos, ¿vale? O sea, tengámoslo en cuenta. Pregunta súper frecuente en procesos de migración. Vale, pero ¿cuántas ISUs puedo migrar de golpe realmente en una migración? Atlassian no aconseja hacer migraciones de más de 100.000 ISUs a la vez. Cuando dice que no aconseja, es que no puedes hacerlo. No es un consejo que puedes decidir tú si lo haces o no. No, es que o le haces caso o hay incluso probabilidades de que se quede congelado el servidor, cosa que ya nos ha pasado en algún caso. Claro, en algunos proyectos no se nos cumple esto, tenemos más de 100.000 ISUs y tenemos que ver de qué manera dividirlo. No hay problema, podemos generar varios proyectos, migrarlos por separado y cuando lleguemos a cloud los fusionamos. Recordad lo que os comentaba antes de los componentes, la versión, los sprint, ese tipo de campos que tenemos solo en alguno de los proyectos. Vale, lo que vamos a tener que hacer aquí es trabajar con una especie de campos fantasmas que les llamamos para que alojemos esa información y no perdamos nada en el proceso de migración. La mejor forma que hemos encontrado para hacer esto y que minimiza en lo máximo posible pues cualquier riesgo que podamos tener es dividir la información de ese proyecto en diferentes campos. Por ejemplo, un campo tipo texto que aloja los componentes, de tal manera que yo siga teniendo los componentes de cada una de mis tareas y cuando llegue a cloud, un automatismo hará que todos esos componentes que ahora mismo estaban en un texto, como ya los he unificado al nuevo proyecto, se asignen con su componente correspondiente. ¿Vale? Hacemos un código, nos lo cambia todo y ya lo tendríamos. Si no lo hacemos así, lo que va a pasar es que vamos a perder esa información en los tickets al haberlos separados de proyecto para no ocupar ese límite de más de 100.000 y cuando queramos hacer la migración a cloud nos daremos cuenta y diremos, ups, ¿y ahora esto a qué sprint correspondía? Esa información ya no la tenemos porque ha ido y vuelto, ha desaparecido en el proceso. Así que, en la medida de lo posible, no hay problema en dividir proyectos, pero tened en cuenta que hay una serie de campos que vais a necesitar alojar en algún sitio, estos llamados campos fantasmas, para que cuando estéis en cloud la pérdida de información sea inexistente. Add-ons o aplicaciones. La eterna pelea y uno de los mayores dramas cuando hacemos las migraciones a cloud. Empezaba al principio diciéndoos que uno de nuestros mejores aliados es el asistente de migración, por supuesto.
El asistente de migración nos va a echar una mano con las aplicaciones en el sentido de poder decirnos, oye, esta existe en cloud, esta no, para esta vas a tener que buscar otra alternativa, pero no nos ayuda con una cosa. No nos ayuda a migrar estas aplicaciones en sí, ni tampoco nos dice qué funcionalidades ganamos o perdemos en el nuevo ecosistema. Eso vamos a tener que hacerlo por separado con los diferentes fabricantes de las aplicaciones. Muchos de ellos ya tienen su propio proceso de migración, muchos de ellos realizan una migración bastante automatizada, pero otros no. Otros toca configurarlas a mano. Algunos consejos para los add-ons más utilizados. Caso de Tempo Timesheet, que seguramente lo tenéis en muchas de vuestras instancias. Tened en cuenta que, por ejemplo, todos los equipos o los planes hay que crearlos de nuevo en cloud, ¿vale? Digo por esto, sumando un poco a lo que os comentaba antes, tiempos. Tenedlo en cuenta cuando estéis planteándoos esa guía de migración y ese plan para el día de la migración. Bueno, si esto es algo que se puede dejar hecho antes, mejor, porque si lo hacéis todo el día de la migración va a ser complicado comer, dormir, descansar y llevar el día de la mejor forma posible. Pasa algo parecido con Script Runner. Script Runner se parece mucho, es esta aplicación o complemento que utilizamos para generar script y para poder darle, bueno, comportamientos un poco más inteligentes en determinados elementos de Jira, como pueden ser los flujos de trabajo, los campos, la personalización que podamos hacer del proyecto. En Cloud se parece mucho, pero no es exactamente igual. En concreto, si estáis muy acostumbrados a trabajar con behaviors o con comportamientos de las ISUs, todavía no están a la misma altura que en on-premise. Se pueden replicar en cloud de alguna otra forma, ¿vale? Tenemos otras fórmulas para hacerlo, pero tened en cuenta que esto es un diseño que hay que prever y hay que plantearse pues cuál sería la mejor forma de hacerlo, ¿vale? Lo mismo, para tenerlo en cuenta y preverlo durante todo este proceso. Una parte fundamental, a veces migramos add-ons un poco sin saber. No, esto creo que lo utiliza el equipo X porque les viene genial. Ese les viene genial, es buen momento de planteárselo ahora antes de hacer una migración. Es un poco igual que cuando haces esa mudanza de casa, que comentaba antes Alberto también. Mejor revisar para qué estamos utilizando cada cosa. ¿Por qué? Porque, como os digo, este proceso de migración de add-ons es bastante manual en muchos casos. Si podemos evitarnos hacerlo de forma manual, mucho mejor. ¿Vale? Revisemos antes y analicemos bien las funcionalidades reales de esas aplicaciones para ver si las necesitamos tal cual o las podemos hacer de otra manera o podemos utilizar otros complementos incluso que no son nada. Llegado hasta aquí, si no hemos tropezado con ninguna de estas piedras, todo está en orden, todo está en marcha y podemos realizar la migración, ha llegado el día D. Ya habéis visto que hay muchos tiempos que podemos ir anticipando al día de la migración y que podemos ir haciendo en momentos diferentes de este proceso, ¿no? Si había alguna pregunta por ahí, la voy respondiendo ya. No tenemos un tiempo exacto de cuánto tarda en total una migración. No, no existe. Depende enormemente de la potencia que tenga el servidor en on-premise e incluso de la migración en sí. Con el mismo servidor, varias migraciones pueden tardar tiempos diferentes. ¿Qué es lo ideal? Realizar siempre una migración previa a un entorno de test y probar, calcular exactamente cuánto tiempo tardaría. Cuánto tiempo tardaríamos nosotros en reconfigurar, cuánto tiempo necesitamos exactamente el día de la migración y así no habrá ningún susto este día que nos planteemos realmente migrar. Tened en cuenta en ese cálculo. Dentro del día quizá hay cosas que podéis hacer en paralelo varias personas, pero muchas otras son secuenciales. Sí o sí, una tiene que ir detrás de otra. Tenedlo en cuenta cuando queráis calcular el tiempo exacto que os pueda llevar, cuando queráis estimar exactamente, bueno, todo aquello que puedo hacer antes, todo aquello que puedo dejar para este día. Nunca, nunca, nunca hay dos migraciones iguales. Nunca. Así que siempre, siempre, siempre vais a tener que hacer esta prueba para ver exactamente en vuestro entorno cuánto realmente os podría llevar para ello, ¿vale? No os quedéis con la última migración, me llevó 3 horas, esta va a ser exactamente igual. No. Siempre hay unos tiempos de ajuste. Si la migración es corta, pues es asumible todo aquello que nos quepa en un día, pero en migraciones más largas, que igual te tiras 2 días realizando la migración por el volumen de ISUs, pues bueno, las horas juegan bastante en nuestra contra si queremos eso, comer, dormir, descansar o salir a dar un paseo. Último consejo, y enlazamos con la siguiente charla. El principal problema en una migración a cloud normalmente no es la migración en sí, sino todo lo que arrastramos de un ecosistema de tiempo SAP en server, donde hemos hecho un poco de todo. Lógicamente, ¿no? Cuanto más años vivimos en una casa, más bártulos acumulamos, pues en este caso igual. Cuanto más tiempo pasamos en una instancia, más campos existen, más flujos existen, más proyectos, más de todo. Lo primero,
mira bien qué es lo que hay, barre bien tu casa, revisa si hay algo que tiene sentido quitar, no quitar. No vale que luego cuando estés en cloud le eches la culpa a cloud para decir, es que esto en cloud funciona diferente, no está funcionando bien. No, mucho ojo con esto, ¿vale? Muchas cosas nos las arrastramos de on-premise mal, porque por lo que sea, a lo largo del año, a lo largo de los 17 administradores que ha tenido la instancia, pues es lógico que vayamos acumulando cosillas diferentes, pero lo ideal es hacer una limpieza previa. Pues recordad todos esos add-ons, esas aplicaciones que quizá no estamos utilizando o que no nos están aportando un gran valor, mejor borrarlas ahora. Todos esos flujos que ahora mismo no se utilizan para nada, todos esos campos que ya no tienen sentido, merece mucho la pena dedicarle un poquito de tiempo a realizar esta limpieza, a entender bien qué es lo que realmente tenemos en nuestro entorno, porque a partir de ahí podremos construir muchísimo mejor una migración y un entorno de cloud con sentido, sin llevarnos basura acumulada que teníamos de instancias anteriores. ¿Cómo hacemos esto? Dentro de Tecnofor, y se incorpora Jaime ahora para contaros esta parte final, tenemos la que llamamos nuestra arma secreta, o un poco, bueno, cómo aplicar Process Mining para poder optimizar todos los procesos que tenemos, entender de qué van todos estos procesos, resolverlo de la mejor forma posible y llevarnos solo pues lo imprescindible, lo que realmente nos aporte valor y lo que creamos que sume a donde estamos ahora mismo. Así que, Jaime, si estás ya por aquí, te cedo la palabra para que nos cuentes cómo sacarle el máximo partido. Por aquí estoy, María. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Alberto. Voy a compartir mi pantalla. Deberíais estar viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues tanto María como Alberto han hablado un poco del orden, ¿no? Alberto nos enseñaba 2 habitaciones, yo lo que he hecho es un poco de zoom, porque evidentemente no siempre podemos aparcar todo y me he centrado básicamente en el cajón de juguetes. Básicamente es todas las piezas que tenemos y que tenemos de alguna manera que ordenar. Alberto también hablaba de que en este cambio no nos centremos exclusivamente en los procesos, que aprovechemos un poco, también decía María, para barrer y miremos también, evidentemente la tecnología la tenemos presente, pero no nos centremos en los procesos, sino si tenemos la oportunidad de hacer algún cambio en la forma en que trabajamos, ya que estamos haciendo un pequeño esfuerzo en hacer mejor las cosas, intentemos hacerlo desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poco en materia y vamos a dedicarnos básicamente a los procesos en nuestro arma secreta. Jaime. Y tenemos normalmente una realidad, y nuestra realidad son los procesos que ejecutamos para dar soporte a nuestros sistemas de IT, y que pueden tener ese aspecto, pueden tener un aspecto un poco diferente, pero este es un ejemplo, ¿vale? Jaime, Aquí lo ideal sería que siempre nuestros procesos fueran por el camino de baldosas amarillas, todos muy dirigidos, muy rectos, muy previsibles, muy en tiempo, sabiendo lo que hay. Pero la certeza es que al final las cosas van variando, ¿no? Entonces aparece un camino azul en la que por las circunstancias que sean, mi cliente no me ha podido dar toda la información y tengo que esperar a que me dé un poco más de información. Bueno, ¿me recibes? No se dio mucho del camino, ¿no? Jaime, y ¿me luego tenemos otra... ¿Perdona? Solo un segundo, por fin, nos estás compartiendo la pantalla de AirMeet. Necesitamos la de la presentación. Perdón. No sé por qué ha pasado esto. Pero un segundillo. El directo es lo que tiene. El directo es lo que tiene, sí. A ver, compartir pantalla. Ventana. Está ahora. Esta es la buena, genial. Esta es la buena, ¿no? Vale. Gracias. Pues ya estamos el camino a baldas amarillas, estamos con el azul, pero las cosas se pueden complicar bastante más. Es decir, en algunos casos no somos capaces de resolver las cosas internamente, tenemos que ir a un tercero, ¿vale? Pero el proceso puede darse un montón de vueltas, un montón de formas, y por desgracia en los sistemas que tenemos muchas veces es muy difícil analizar exactamente qué es lo que ha pasado, ya no solo con procesos, sino con todos los procesos en general, ¿no? Entonces, la minería de procesos ha venido un poco a salvarnos. Este arma secreta de la que hablábamos nos va a permitir, lo primero es, de una manera automatizada y objetiva, nos va a permitir descubrir qué es lo que está pasando en todos mis procesos de mi Jira Service Management. Y lo va a hacer haciendo una observación directa a los eventos. No
es alguien que va a ir mirando proceso por proceso qué está ocurriendo. No es nadie que va a opinar, sino que simplemente vamos a tener un sistema que lo que va a hacer es coger todas mis fuentes de información y ayudarme a pintar, a mostrarme cuál es mi realidad, ¿no? Esa forma de barrer que estábamos hablando. Y básicamente tratamos de resolver algunas dudas. La primera es si el proceso se ejecuta como estaba previsto inicialmente. ¿Vale? Es decir, va siempre por mi happy path, por mi camino de baldosas amarillas, y si no lo hace, ¿cuándo lo hace y cuándo no lo hace? Y cuando no lo hace, ¿por qué existe ese cambio? También me va a decir cuántas formas diferentes se ejecuta, porque yo a lo mejor a la hora de migrar toda la información que tengo en mis giras, lo que decido es no me voy a llevar todo, porque hay alguna parte que no es significativa, que no es relevante y además lo único que hace ruido, ¿no? Y algo también muy importante es me va a ayudar a definir cuál es el impacto de esos comportamientos en tiempos sin coste. Es decir, esas cosas, esas ineficiencias, esos parones, esos bucles, ¿qué impacto están teniendo en mi línea de negocio, en mis niveles de servicio? ¿Vale? Bueno, pues esto evidentemente no es magia, sino directamente vamos a tirar de esa parte, de esas evidencias que tenemos que son los logs, ¿vale? Todo lo que estamos haciendo en nuestros giras al final deja una traza dentro del sistema, nosotros vamos a aprovechar esa información, vamos a pasar a través de inteligencia artificial y vamos a convertir un log de cosas, de eventos, de cosas que están pasando en una representación visual que tenéis a la derecha, que es lo que me va a permitir hacer un terminal análisis y ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Hay una cosa muy importante que me gustaría que entendierais, y es que la minería de datos no es la minería, o sea, la minería de procesos no es lo mismo que minería de datos. No lo debemos confundir. Tenemos la ciencia de datos, que es la de inteligencia artificial, de machine learning, del comportamiento, de distribución de la información, de visualización de analíticas, y por otro lado tenemos la ciencia de procesos, que diga básicamente a la optimización de los procesos de forma general, ¿no? Y no es lo mismo. Lo que es cierto es que si no tenemos buenos datos no vamos a poder hacer buena minería de datos. La minería de datos está justo un poco en la mezcla de las dos, porque se va a aprovechar de toda la información de datos más todo la inteligencia artificial que puede tomar sobre la ejecución de los procesos para hacer su trabajo. Buenas noticias, y es que para hacer minería de procesos con Jira a día de hoy ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos. Y lo primero que necesitamos es uno o varios procesos, como el que os he enseñado antes, y por otro lado necesitamos los eventos, que los sacamos de log, y la información de contexto que me va a permitir hacer ese análisis detallado y fino del que estábamos hablando. Lo primero son los eventos, y es simplemente una representación visual que tenéis aquí. Los eventos, esta es la información que nos va almacenando mi Jira, que es una identificación de traza, que es la petición, la incidencia, cualquier tipo de proceso que estamos ejecutando, las actividades por las que está pasando y un sello de tiempo que me va a permitir estudiar, analizar y determinar lo que está ocurriendo en cada una de esas transiciones, ¿vale? Y lo que vamos a ver es cuánto tiempo pasa entre cada una de esas tareas. Lo segundo que también tenemos es información de contexto, que es lo que me va a ayudar a responder la cuarta pregunta que hayamos establecido, que es qué impacto tiene. Me voy a llevar determinada información de contexto que me permite hacer un análisis o me permite determinar el impacto que tiene cada una de las evidencias que voy descubriendo. ¿Vale? Pues en este caso tenemos un tipo de pedido, un precio, un coste, pero dependiendo de vuestra instancia, dependiendo de vuestro negocio, dependiendo de vuestros procesos, tendremos que traernos una y otra información. Esto me va a permitir empezar a filtrar información sobre pues si es un proveedor terminado, solo quiero hacer análisis, sobre la eficiencia del turno de mañana al turno de tarde. Pero aquí voy a poder hacer algunas diferencias para hacer un análisis mucho más detallado y mucho más de valor de lo que realmente podría hacer anteriormente. Existen muchas soluciones de mercado que me permiten hacer minería de procesos. Algunas de ellas son muy famosas, las conocéis, son los que están en la esquina superior derecha, ¿vale? Pero nosotros estamos trabajando con una solución nacional que se llama Inverbis, que es más pequeña, que tiene, bueno, está ahí peleándose hacia los high performers. De momento no tiene mucha cuota de mercado, mucha presencia, porque es una herramienta relativamente nueva, pero que nos está permitiendo hacer un levantamiento de los procesos de Jira de una forma muy rápida, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay muchas marcas, muchas formas de hacerlo. Nosotros hemos optado por hacerlo con Inverbis en este caso.
Y nuestra solución, nuestra rama secreta funciona así y es bastante, en teoría es bastante sencillo, pero es bastante potente. Tenemos nuestros Jira, mi Jira Software, mi Jira Software Management, tengo mis incidencias, tengo mis campos personalizados, tengo mis campos de valor, tengo mis transiciones y a través de un conector los meto a través de Inverbis y me los lleva a una capa de análisis. ¿Vale? Esa capa de análisis es la que me va a permitir ver en detalle lo que está ocurriendo en cada uno de los momentos, en cada uno de los procesos, en cada una de las interacciones que tengo, ¿vale? Así que así pintado es bastante simple. Algo bastante importante para entender es que la parte de análisis es una parte bastante objetiva, es una parte que lleva bastante tiempo. Lo que sí conseguimos es, en cuestión de horas, es llevarnos toda la información y tener una presentación gráfica que me permite empezar a analizar. La velocidad con la que podemos interpretar el comportamiento de una instancia de Jira es tremenda. A veces nos llega hasta asustar, ¿no? Y lo que hacemos además es complementarlo con algunas métricas adicionales que me van a permitir hacer algún tipo de análisis. En la parte de la derecha tenéis algunas métricas Lean que podamos obtener también directamente desde vuestra instancia de Jira, que me van a determinar la salud en tiempo real de las cosas que van sucediendo. Y la minería de procesos me va a hacer una fotografía de cómo están comportando mis procesos. Si yo combino las dos, al final lo que consigo es una serie de guías para tomar decisiones en un ciclo de optimización continua. Voy observando mis indicadores, voy haciendo fotografías en la minería de procesos y directamente voy analizando y voy tomando determinadas razones paliativas, ¿vale? Bueno, voy a intentar activar la demo, a ver si consigo llevármela a la pantalla. María, ¿me confirmas que lo estáis viendo? Un segundito. Voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir. Lo estáis viendo, ¿verdad? Bueno. Pues esto es Inverbis. Lo que vamos a hacer es entrar directamente en uno de los proyectos que tenemos. ¿Vale? Esto es un proyecto de peticiones de Jira Service Management. Simplemente para deciros, para contaros, directamente en Inverbis tenemos la posibilidad de forma nativa de traer información de otros sistemas, como veis aquí, desde ServiceNow, desde Jira, desde Denodo, de Sivista y próximamente desde otros sistemas, ¿vale? Pero en este caso, yo lo que he hecho es traerme la información a través de un CSV, ¿vale? En Tecnofor hemos desarrollado un conector directamente que nos trae la información de Inverbis, de Jira Inverbis, que es el que habéis visto anteriormente, pero en este caso lo vamos a ver a través de un CSV, ¿vale? Y os voy contando lo que estamos viendo. ¿Vale? Lo primero, esta es la pantalla principal de Inverbis. Lo primero que me apetece o quiero enseñaros son las trazas que me he traído. Esta es la información del log que me he traído directamente desde Jira Service Management y estamos hablando de 322.000 eventos que nos hemos traído, que al final lo que cubren son 43.000 casos. Y como os decía, como habéis visto en la presentación, tenemos una zona azul, que es la parte de la identificación del evento, y en la parte del color verde es la información de contexto que a mí me va a permitir tomar o hacer ese análisis o hacer esos filtros. Y en este caso tenemos a nivel de servicio, niveles N1, N2, los SLAs, el tipo de solicitud que tengo y alguna información adicional. Bueno. Estas 322.000 instancias se cargaron en menos de 20 minutos para que os hagáis una idea y nos empezó a mostrar el tipo de gráficos. Lo primero que vamos a ver y que nos va a permitir empezar a hacer este análisis es la información del contexto analítico. Es decir, tenemos esos 43.000 casos. Habíamos hablado de las distintas formas en que se puede ejecutar el proceso. En este caso son 18. Una duración media de 18,50 minutos, una duración máxima de 4 horas y 2 minutos y una mínima de 1 hora y 33 minutos. Con esto ya estamos viendo un poco el orden de magnitudes en los que ejecuta un único proceso, ¿vale? Bueno. En la parte central lo que tenemos es la información del modelo, las métricas del modelo tengo en pantalla. En este caso tengo una variante cargada en pantalla y me representa 13.000 casos.
En la parte de la derecha lo que vamos a ver es información que me va a ir modificando lo que tengo en la parte central, y lo primero que voy a hacer es aumentar el número de variantes que voy a estar mostrando en pantalla. Voy a subir hasta 14, ¿vale? Para que veamos así en general cómo se ejecuta mi proceso en una forma bastante más global. Como veis, se ha complicado bastante más el gráfico, tengo muchas salidas, cada vez veo las bifurcaciones que tengo en las distintas transiciones de los distintos pasos. Cuanto más gordo es el gráfico, o sea, la flecha, más se está cayendo por ahí el flujo. Y aquí podemos hacer lo mismo. Aquí lo que tengo es a nivel de casos, cómo van evolucionando, pues de nueva 28.000 van aprobadas y 14.000 se van por otro lado, pero también puedo mirar la duración, que en algunos casos para hacer un análisis me puede resultar bastante interesante. Primero que veo es que de nueva aprobada, si va directa son 40 minutos, pero si va por aprobación ya estoy perdiendo 20 minutos. Bueno, aquí podríamos ver si este proceso es suficientemente eficiente o no es eficiente, ¿vale? Hay cosas que puedo hacer también, que es cambiar la edición del grafo, dependiendo si es más o menos complejo, pues voy cambiando las distintas formas de representación, ¿vale? Este sería el primero de las formas en las que yo puedo ver lo que está ocurriendo, ¿vale? Lo siguiente que voy a mirar son los bucles, y me interesa mirar los bucles porque en los bucles realmente es donde vamos a ver dónde estamos perdiendo realmente el tiempo en las ejecuciones, ¿vale? Aquí tenemos un bucle, y un bucle en Iberbi está definido como aquel proceso que vuelve a un estado en el que había estado anteriormente. De alguna manera tiene una regresión a un punto anterior, con lo cual yo lo defino un bucle y me lo dibujo así en naranja. En esta parte también aquí de la izquierda me está diciendo el impacto que tiene este bucle sobre la duración total del proceso, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso llega, estoy trabajando en ello, derribo un tercero y vuelvo. Bueno, parece un proceso normal, pero bueno, vamos a mirar a nivel de duración lo que está ocurriendo. Entonces, aquí tengo un bucle en el que cuando yo estoy trabajando en un proceso y lo tengo que derivar a un tercero, porque lo estáis viendo, la ida se tarda 2 horas, pero tarda un día en hacer esta devolución. Bueno, pues aquí este bucle tiene un impacto muy grande y podría ahorrar mucho tiempo si bajo este día, estas 24 horas las bajo. A lo mejor es el SLA con mi proveedor, pero a lo mejor no, y no lo estoy detectando, simplemente está pasando mis flujos. Bueno, aquí sería una forma de verlo. Vamos a mirar un segundo bucle. Voy a poner así grande para que lo veáis bien, ¿vale? Pues aquí estoy trabajando en ello, lo resuelvo y se me abre esperando a un agente y tardo 2 horas. Bueno, no es normal que un caso que está resuelto vaya después a esperando a un agente. Pues esto puede decir, puede ser que o esté mal definido mi flujo y sea solo el agente el que pueda cerrar el caso, o porque necesite una información adicional que no he proporcionado a la hora de resolverlo. Es decir, aquí también en este bucle, en estas 2 horas que estoy perdiendo, porque esto en teoría ya está resuelto, estoy perdiendo mucho tiempo en este tiempo, ¿vale? Y esto me va a decir, bueno, pues que este proceso realmente tiene aquí un pequeño problema y que tengo que resolverlo antes de migrarlo, ¿vale? Porque puede ser que no lo haya definido bien, o como decía, porque está utilizando mal, o porque haya encontrado un agujero para utilizar, ¿vale? Y así podríamos seguir con el resto de loops viéndolos. Más cosas que podemos mirar y que son interesantes. A nivel de métricas de proceso. Bueno, pues a mí lo que me interesa saber es, con frecuencia ya me habéis visto este proceso, pero aquellos procesos que duran más tiempo. Y aquí tengo la variante número 11 y la variante número 8, que tardan bastante más de la media. Es decir, si la variante número 12 está en 1 hora y 9 minutos, como veis ahí, y la 8 y la 11 están en 3 días, pues bueno, os va a mirar lo que está ocurriendo. Pues me voy al bloque de variantes y me voy a buscar la número 11, que es esta de aquí, que aunque ocurre muy pocas veces, pues bueno, pues tiene algún tipo de problema. Así a nivel numérico, las transiciones parecen correctas, pero vamos a mirar la duración. Se empieza el proceso, va avanzando, va tardando horas, minutos, y de repente me encuentro este paso aquí que dura 3 días, ¿vale? ¿Qué nos está ocurriendo aquí? Pues que tengo una situación en la que yo tengo determinados casos resueltos, en los que no se cierran por la razón que sea y se están quedando pendientes sin terminar. Es trabajo que yo tengo pendiente de valorar o mis SLAs de cumplir, y hasta que no pase mi robot, pues estamos perdiendo 3 días, ¿no? El impacto es bastante grande porque si veis que es un proceso que dura 3 días y 15 horas y 3 días me estoy metiendo por aquí, pues me quedaría en un proceso de 15 horas, ¿vale? Con lo cual es bastante interesante. La número 8, está por aquí, ocurre más veces y ocurre exactamente lo mismo. Y además es un happy path.
sea, un happy path que debería durar debería durar bastante poco tiempo, pues mira, se me está yendo 3 días en que no se están acabando, ¿vale? Y eso que ha sido derivada a nivel 3, ¿vale? Es decir, con esta información yo lo que puedo ir proceso por proceso viendo qué está ocurriendo. Por supuesto, y como os había hablado de la información de contexto, lo que podemos hacer es aplicar cualquier tipo de filtro que yo quiera hacer, ya sea a nivel numérico. Los atributos serían mi información de contexto, un campo booleano, un tema de fechas, a nivel texto, puedo ir recogiendo información. Por ejemplo, podríamos, para cualquier actividad, con el tipo de nivel que sea con N2, ¿vale? Añadir, ¿vale? Y a partir de ahora solo estaría viendo aquellos en los que de alguna manera ha participado el nivel 2, ¿vale? Puedo hacer prefiltros, es decir, todos los que testen, todos los que den de solicitud de acceso. A partir de ahora solo hago analítica sobre determinados tipos de procesos. Y esto realmente me va a ayudar a barrer mi casa, a poner en orden las cosas. Porque lo que estoy viendo es la realidad de mis procesos, estoy viendo cómo están funcionando, estoy viendo cómo se comportan, estoy detectando bucles, estoy detectando ineficiencias, estoy detectando pérdidas de tiempo, que a la hora de determinar qué tengo que migrar, cómo tengo que migrar y si tengo que hacer una optimización, la puedo hacer un poquito antes de tiempo. Voy a volver a compartir pantalla. Pues esto es lo que queríamos contar. Ahora estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas que tengáis que os podamos resolver. Así que adelante. Muchísimas gracias, Jaime. Vale, lo dicho, como os comentábamos antes, tanto por el chat como si levantáis la mano, podéis salir directamente al estrado a contarnos vuestra pregunta. Encantados de poder echar una mano y de poder resolver pues, cualquier duda que os pueda surgir relacionado con, bueno, con las migraciones a cloud en particular, pero con todo lo que contamos hoy, esta última hora. No sé si mucha información para ser las 12:30 de la mañana un martes o último día de febrero, pero bueno, ojalá os haya servido y os haya aportado valor para el proceso en el que os encontráis ahora mismo y sobre todo pues que os haya resuelto un poquito seguramente el lío que tenéis, ¿no? Si estáis empezando a ver un poco todo esto, cómo funciona, qué hay que tener en cuenta, cómo funciona este proceso. No sé en tu caso, Alberto, pero nosotros cuando hablamos así un poco por primera vez con los clientes, la primera sensación es un poco de susto, de uff, pero migro a cloud y lo pierdo todo. Ya no se va a parecer en nada, ¿no? Y bueno, realmente nada que ver y eso, no sé, desde vuestra perspectiva cómo lo veis en Atlassian, pero nosotros desde Tecnofor damos calma y tranquilidad. Las cosas se parecen mucho aunque no sean iguales. No, claro, lo vemos nosotros también, ¿no? La primera reacción es de miedo, pero claramente porque creo que aquí el enfoque debería ser no solamente de qué me falta o las funcionalidades y todo, pero mm, creo que las empresas tienen que aprovechar una transformación como la migración al cloud, como una transformación también de metodologías de trabajo o de cómo hacemos algo en una manera con, ¿cómo se dice? Con menos ineficiencias, con menos muda, ¿no? O waste, como se llama, porque y esto lo vemos mucho más, creo, en la parte norte de la Europa, donde muchas empresas están acostumbradas a moverse al cloud para, ¿cómo se dice?, cambiar también la metodología de trabajo y tener procesos más flacos y algo así. Eh, por eso la transformación tiene que ser de proceso y de método antes que de tecnología. Como creo que un enfoque como aquel que Jaime ha presentado es súper importante para tener una visión global, ¿no? De nuestros procesos y donde podemos cambiar y mejorar. Claramente es un cambio mejorativo. Justo. Dale, Jaime, que... A ver, yo creo que es muy importante
sobre todo ya que vamos a migrar a una tecnología más moderna de la que hablamos siempre de transformación digital. Y la transformación digital implica muchas cosas y es el cambio constante y también lo que es la pérdida del desperdicio, ¿no? Del waste, hacer un proceso muy lean. Aprovechemos para mirarnos un poco el ombligo, miremos bien dentro lo que tenemos y no migremos todo tal cual está porque al final es una buena oportunidad para empezar a cambiar cosas y ser bastante más eficientes. En un entorno en el que es cada vez más complicado competir, porque hay más competidores cada vez más pequeños, los océanos azules se van convirtiendo en morados, tirando muy rojos, tenemos que mirar hacia adentro para optimizar nuestros costes y la forma en que operamos. Justo. Nos pregunta por aquí Pep por el chat que hablásemos un poco de, bueno, caso de migración de CMDB de Insight o Access desde server a cloud, ya que el migrador el proceso no lo hace así tal cual. Y por otro lado, te preguntan directamente, Alberto, si mejorará la conectividad de Insight o de Access en cloud tal y como está en server. Sí, gracias Pep. Creo que esta es una de las preguntas más comunes que he recibido en los últimos meses. Primero, caso de migraciones de CMDB Insight, aquí claramente Tecnofor puede añadir. De mi parte, sabemos que ahora la herramienta no tiene su nivel de madurez a este nivel de migrar CMDB. Ahora justo tengo enfrente de mí la plantilla de un etiquete interno de Atlassian donde estamos trabajando para desarrollar una herramienta de migración automatizada para Asset. Estoy hablando con muchos clientes que tienen esta necesidad. Lamentablemente no puedo daros ETAs o una timeline de desarrollo, pero sé que, por ejemplo, esto es conectado también con la parte de importadores que estamos para desarrollar y creo que vamos a tener los primeros desarrollos beta o de early access, como digamos, creo al final de este año. Entonces creo diciembre, noviembre, algo así. Entonces, si tenéis urgencia de entrar en este tipo de programa, claramente habláis con nosotros o con Tecnofor y podemos manejar esto. Y para último, también esto es conectado con cuando podemos lanzar las nuevas versiones de los importadores automáticos y de la herramienta de migración por Insight, también empezamos a mejorarla en el cloud también, pero ahora estamos trabajando por la parte de fundación de esto, pero al final de año tendremos algo. Qué bien. Buenas noticias. Ojalá venga con los informes de assets también, que echamos mucho de menos en cloud. Respecto a migración, la verdad es que en nuestro caso, así como os comentábamos antes, aprovechamos mucho este proceso para configurar realmente bien la CMDB, porque en muchos casos nos encontramos, mezclas que se han producido a lo largo de la historia por utilizar varias herramientas, ya no solo Insight, entonces realmente la CMDB no estaba correctamente bien consolidada. Por eso aprovechamos el momento cloud para montarla bien directamente en cloud y ya entonces sí vincularla con la instancia. Exportaciones desde lo que tenemos en server e importaciones a lo que tenemos en cloud. Depende muchísimo de exactamente la información que se tenga, del tipo de vinculaciones que exista entre los objetos, el volumen de atributos. Depende mucho del ecosistema, pero no hay una subida muy ágil y muy rápida ahora mismo, pero sí que hay diferentes caminos que se puedan hacer según la instancia. Nos pregunta Rosa también si hay posibilidad de extraer información de la base de datos de Jira, vía API quizás. Efectivamente tenemos API. Vía API podemos hacer tropecientas mil cosas, pero desde cloud no tenemos un acceso directo a la base de datos de Jira como si tenemos en server. El planteamiento no es exactamente el mismo. Todo depende del tipo de información que necesites. Nosotros hasta ahora hemos encontrado muy poquitos bloqueos, muy poquitos, de algo que realmente necesitásemos y que no hubiésemos conseguido, ya sea vía API, ya sea vía Process Mining, como lo que nos estaba enseñando Jaime, ya sea, hay muchas formas de llegar a la información, pero lo que no tenemos es un acceso directo a esta base de datos. No sé, Alberto, corrígeme si me equivoco, pero sospecho que esto no está en el roadmap previsto, que desde cloud podamos tener ese acceso a base de datos igual que teníamos en server.
No, correcto, eso no lo tendremos solamente porque es un cambio de lógica, ¿no? De arquitectura. Claramente la base de datos está ahora en una arquitectura multitenant, ¿no? Claramente en AWS. Entonces, para problemas de seguridad y de performance de la plataforma, esto no es posible. Claramente es una lógica completamente diferente, pero ahora, por ejemplo, estamos desarrollando nuestra parte de Data Lake, que es abrir una base de datos estructurada y no estructurada entre todas las aplicaciones de Atlassian con los nuestros clientes. Entonces, en algunos meses será posible conectar la base de datos de Data Lake de Atlassian con modelos externos de Analytics, por ejemplo, con Power BI o directamente con Atlassian Analytics, que será una funcionalidad de dashboarding y modelos analíticos entre la plataforma de Atlassian Cloud. Que tiene súper buena pinta. Veremos a ver ahora cuando salga si podemos ya probarla y empezar a jugar con ella, porque comentaba Eva por ahí, ¿no? Esa vinculación con Power BI. Justo ahora mismo lo que hacemos precisamente para todo esto es tanto un Power BI o un Easy BI. Desde ahí sí extraemos toda la información que queramos de Jira, todo lo que exista en Jira es explotable. No tenemos ese acceso a la base de datos, pero prácticamente todos los datos que necesitemos, ya sea directamente en Jira o ya sea haciendo algún cálculo en Power BI o Easy BI, los podemos extraer sin problema. Casi todo en cloud tiene un poco dos caminos, así los dos caminos más generales. Luego hay calles pequeñitas que se pueden cruzar. El camino general es utilizar cualquier aplicación o add-on que tenemos en el marketplace. En el caso de Power BI podemos utilizar un Power BI Connector intermedio. Creo que no existe casi ninguna herramienta que no se pueda conectar directamente con Jira, pero luego tenemos también la propia API de Jira, que es pública, disponible, tenemos acceso a ella y a través de ahí podemos hacer las consultas que queramos. Entonces, cualquiera de estos dos caminos llegamos a prácticamente todo lo que necesitemos. Hay solo casos muy concretitos que no podamos cumplir. De todas maneras, ahí nuestra recomendación siempre es verlo y hacer una prueba, que es donde realmente te das cuenta si se ve, si no, si se ve como nos gustaría. Se monta en un momento, en una instancia, se ve cómo quedaría el resultado final y así pues nos hacemos a la idea. Ah, vale, veo Pep por ahí, Alberto, resolviendo. Si no, perdona, si podemos No, claro. responder en paralelo. Sí, genial. Estupendo. ¿Qué más? ¿Alguna duda más que os surja por ahí? ¿Alguna cosilla más que no hayamos cubierto en esta hora? Vale, Pep traía varias preparadas. Migrador Cloud to Cloud, que no hablamos de él hoy, pero es otra de las opciones que tenemos. Efectivamente, hoy estábamos hablando de migrar desde server a cloud. Pep nos pregunta para migrar Cloud to Cloud, dos instancias que ya están en cloud, proyectos de todo tipo. Pregunta cuándo se podrán migrar proyectos de Jira Service Management, pero ya podemos migrar proyectos de Jira Service Management. Sí, desde hace unos meses, no sé exactamente la fecha, pero nosotros ya lo hemos utilizado en varios casos y la verdad es que la comodidad de migración es fantástica. Sí, de cloud a cloud ya está habilitado. No sé si hay alguna limitación en alguna instancia, Alberto, esta parte la desconozco. En principio yo creo que está habilitado para todo el mundo si queremos hacerlo. Sí, lo confirmo. También tenía un ejemplo de un cliente recientemente que tenía que consolidar o unificar algunas instancias y lo hacemos cloud. No conozco limitaciones particulares ahora, pero puedo informarme internamente, no es un problema. Sí, nosotros la verdad teníamos ahí la espinita de Jira Service Management, que el año pasado no se podía cuando hicimos el último webinar, pero desde luego en los últimos meses ya sí que la hemos hecho, la hemos probado y la verdad es que, la comodidad que tiene, ¿no? Simplemente seleccionas instancia de origen, instancia de destino, qué proyectos quieres migrar y la verdad es que es muy, muy rápido. Está genial cuando tenemos ecosistemas con varias instancias cloud en paralelo. Y pregunta Rosa también por aquí, ¿cómo de posible es la integración de ServiceNow con Jira Cloud o cómo de compleja es? Es posible y el nivel de complejidad realmente depende de que exista en ambos entornos, en ambos ecosistemas, que existe en ServiceNow y que existe en Jira.
Claro, la integración puede ser algo tan sencillo como que algo empiece en ServiceNow y termine en Jira o viceversa, ya está. O que se requiera una sincronización de ida y vuelta entre ambos sistemas, o que además se involucren otras herramientas, o que depende un poco del escenario final. Aquí ya depende exactamente de lo que tengáis en cada sitio o qué tipo de integración se quiera hacer, pero poder se puede. Habría que definir bien qué se quiere exactamente, pero tenemos varias formas de hacerlo. Lo de medir el nivel de complejidad en Atlassian en general es un poco complicado porque técnicamente casi seguro que no va a ser muy complejo porque, bueno, trabajamos por suerte con muchísima parte de no code, con automation, reglas, la facilidad de administración es brutal, pero el nivel de complejidad casi lo marcamos nosotros, ¿no? De hasta qué punto queremos llegar o hasta qué nivel de complejidad le queremos dar a nuestro proceso. Ahí va a ser realmente donde algo se haga una bola de nieve gigante o algo que sea fácilmente, que tenga una fácil resolución. Esa va a ser la diferencia. Vale, pues no sé si tenemos alguna pregunta más. Nos hemos ido un poquillo de tiempo, perdonad a los que teníais por ahí otras cosillas. Nada, muchísimas gracias a todos por haber asistido al webinar de hoy, sobre todo Alberto, Jaime, muchísimas gracias por participar. Gracias, María y Alberto. Gracias por todas las preguntas. Esperamos que os haya resultado útil, que, bueno, que hayáis aprendido algo nuevo en este ratito o que al menos hayáis despejado alguna de las dudas que teníais. El webinar queda grabado, así que se os compartirá para que podáis revisarlo cuando lo necesitéis o compartirlo con más gente. Y nada, ya nos tenéis ubicados para lo que necesitéis, tanto Atlassian como Tecnofor, pues contad con nosotros e intentaremos echaros una mano en todo este proceso. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias. Hasta luego. Buen día.